20 horas en punto. Bueno, y de una noticia tan agradable con la que abríamos el programa, ahora nos vamos al otro extremo, ¿no? Una información que nos tenemos que trasladar a la provincia de Misiones, pero este hecho ya es noticia en el ámbito nacional y trascendiendo también los límites no solo de la provincia, sino también de nuestro país. Me estoy refiriendo a una causa judicial que involucra a un diputado provincial de la provincia de Misiones. En realidad ya no es más diputado porque la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones ayer en sesión se aprobó el desafuero de este legislador provincial, que su nombre es Germán Quisca, que es oriundo de la localidad de Apóstoles, Misiones, y está como imputado y se ordenó la detención por el delito de publicaciones, reproducciones y o distribuciones de representaciones de un niño, de un menor, dedicado a actividades sexuales explícitas. Estamos en comunicación telefónica con el periodista de Misiones del diario digital La Voz de Misiones, con Fernando Rumi. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Miliana, con todo gusto. Un hecho que impactó en la sociedad misionera, nos imaginamos, Fernando, no solamente en el ámbito periodístico, sino en la comunidad en general. Consternados, es así como estamos. Es el peor de los delitos, es el más aberrante. Al indagar en las sedes judiciales, con la policía, es el tipo de delito que no se perdona. Entre los más malos es el tipo de delito que no se perdona. Esto no se perdona en una comisaría, estos hombres son de la más baja calaña de moral humana, porque como bien le explicás, el tipo de delito del cual se lo está investigando es tremendo: tenencia y distribución de contenido de menores en actividades sexuales explícitas, y por lo que pudimos saber en las últimas horas, en los últimos días, de una de las computadoras del diputado Germán Quisca, en particular una que fue secuestrada en un allanamiento en febrero de este año, se encontraron, dice la justicia, 603 archivos relacionados con material de abuso sexual infantil, MASI, como define la justicia. A partir de ahí, bueno, lo que te puedas imaginar, también han encontrado en esa misma requisa digital algunos chats, en este caso del hermano del diputado, de Sebastián Quisca, hermano mayor, que también es buscado por la justicia, unos chats escalofriantes donde dan cuenta en el caso de Sebastián, de su intención es difícil hasta hablarlo, porque cómo decirlo, de tener relaciones con niñitas de 5 a 10 años. En ese tenor son los chats que se filtraron esta semana y que analizó la justicia federal. Sí, todo lo que pude acceder de información realmente más que aberrante, ¿no? De una realidad, como suelo decir, son hechos que forman parte de la realidad y que son cometidos por seres humanos, pero cuando se nos presenta esa realidad delante nuestro, es como que tomamos conciencia de lo que sucede y que estas personas conviven con nosotros. Y estamos hablando en este caso de un legislador provincial. Comentanos, informarnos por favor, Fernando, cómo es la carrera política de Germán Quisca. No lo conocíamos hasta el 2021, cuando asume la banca en la legislatura provincial, de la mano del partido provincial Activar, un partido fundado por Pedro Puerta, hijo del gobernador Federico Ramón Puerta, expresidente, ex embajador de Argentina. Una fuerza provincial que logró entonces en 2021 meter su primer diputado provincial, Germán Quisca. Otra legisladora también asumió por mismo espacio, Analía Lewandowska, Germán Quisca, diputados provinciales del 21 decimos, y una diputada nacional, Florencia Clepauca, hoy en las filas de La Libertad Avanza.
cómo apareció de la mano de los Puerta. Era una persona, es un joven sin militancia conocida, sabíamos, o lo pudimos saber ahora que empezamos a indagar sobre los Quisca, de que trabajaba efectivamente Germán, el diputado provincial, en una de las empresas de los Puerta. Era básicamente un padrinazgo de los Puerta que le dieron cuerda de alguna manera y lo llevaron a la candidatura que posteriormente lo catapultó a obtener su banca. Pero si me preguntás sobre militancia, conocimiento, o si alguien lo conocía, no, nada. De Germán Quisca, antes de asumir su banca, no se sabía nada. Era un joven más de la pequeña localidad de Apóstoles, amigo de los Puerta. ¿Qué pasó después del allanamiento que se realizó ahora a principios de este mes, el 6 de agosto, en la casa del diputado Quisca, donde se robaron 2 teléfonos y otra vez una computadora de él? Él después de eso nos dijo de que no tenía nada que ver, de que no tenía vinculación alguna con todo ese material que se le envía, y a partir de ahí el derrotero. Días sucesivos él intentó presentar su renuncia, no se la aceptaron. Día posterior el propio partido Activar le pidió su renuncia al partido porque él presidía ese espacio provincial. A continuación el juez de la causa, Miguel Ángel Faría, el juez de Apóstoles, le pide a la legislatura que lo desafuere la inmediata detención, situación que se dio finalmente ayer en la sesión ordinaria de la legislatura provincial, donde finalmente lo desaforaron, pero claro, después cuando lo fueron a buscar a la casa, el diputado no estaba, y por estas horas ni él ni el hermano se sabe el paradero. Es decir, que hay una orden de, no solo este imputado, hay una orden de detención, y justamente como el juez de instrucción número 4 de Apóstoles, que referías, Miguel Ángel Faría, ordenó la detención, para detenerlo, como es legislador, tiene fueros, es que solicitó a la Cámara de Representantes, solicitó el desafuero, y esto recién se realizó en la sesión de ayer. ¿Todavía no está detenido, entonces estaría en condición de prófugo de la justicia, Fernando? Formalmente no podemos caratularlo así, lo hablamos todo el día con muchos colegas y medios nacionales inclusive, pero formalmente no podemos nosotros decir que está prófugo. Ciertamente lo que pedía el juez era el desafuero y la inmediata detención. En esos términos envió un escrito a la legislatura que al retomar las sesiones ordinarias, la legislatura misionera estaba en un receso invernal que es de costumbre, al retomar las sesiones ordinarias en el día de ayer, de inmediato se dio tratamiento sobre tablas al desafuero, fue votado y aprobado por unanimidad, y lo que se entendía de que a partir de ahí tenían que venir a buscarlo. Nosotros, merced a nuestras fuentes judiciales, pudimos saber de que en el juzgado de Apóstoles esperaban el documento formal reenviado por la legislatura, y en esta cuestión, en este ida de vuelta burocrático, ciertamente para la noche de ayer, alrededor de las 21:30, nosotros fuimos hasta la localidad de Apóstoles, fuimos a la casa del diputado Germán Quisca, y en el interior había una comisión importante, policial importante, había un jefe importante, estaba la mujer de Germán Quisca, con quien cruzamos algunas palabras, pero ciertamente el legislador no. Para responder a tu pregunta, ¿están formalmente profugados, están siendo declarados prófugos? Formalmente todavía no tenemos la notificación, y otra notificación que tampoco se tiene formal y que se espera mucho por estas horas es los nombres prófugos, y pedirle a Interpol que genere una alerta roja internacional para verificar finalmente algo de todos estos rumores que corren por estas horas sobre que hayan cruzado la frontera. Algunos dicen Brasil y Paraguay y otros animan a decir que estarían en Europa. Pero hoy en día las comunicaciones se hacen de manera inmediata, ¿no? A través de la informática, precisamente, de manera digitalizada. Ayer, ¿a qué hora concluyó la sesión de la Cámara de Representantes en donde aprobaron el desafuero de este legislador? Te voy a responder la primera parte porque me quedé en la primera parte de la sesión. Por supuesto estuve ahí. Lo primero que se trató sobre tabla fue el desafuero. Cuando lo aprobaron, cerramos la compu, nos subimos al auto y nos fuimos a Apóstoles a pretender ver cómo lo apresaban, pensando, Liliana, que como bien decís, iba a ser todo en términos de firmas digitales, como nos habían explicado, y que rápidamente ese documento pueda estar en el juzgado. Más allá de lo que supimos, de que el documento a la noche todavía no había llegado, la policía sí estaba buscándolo, porque nosotros vimos que la policía estaba en la casa. Quiero decir que más allá de las formalidades, hoy por hoy lo que más quieren en la provincia
es que estos señores aparezcan. Claro, cuando decimos señores en plural estamos hablando del legislador y del hermano, ¿no? Que son los dos hermanos, Sebastián y Germán, que están imputados y que el juez ordenó la detención. Preguntaba esto, Fernando, porque semejante causa y semejante imputación, estamos hablando de material explícito de agresión sexual infantil que involucra incesto, pedofilia, zoofilia, lo peor que podemos llegar a imaginarnos, imágenes explícitas que consumían estas personas, y no solamente que consumían, sino, según estuvimos leyendo el expediente, sino también que reproducían, que no es que quedaba para consumo de ese material explícito para ellos, sino que también distribuían, ¿no? Por eso que la imputación también habla de distribución. Semejantes delitos, uno imagina que estas personas tendrían que tener un seguimiento por parte de las fuerzas de seguridad para que cuando llegara el momento de aprenderlos no pasara lo que ahora parece estar pasando, que no son encontrados, ¿no? Por eso la pregunta iba orientada en ese sentido. Es lo que todo el mundo reclama por estas horas. ¿Por qué, si había cuenta la Vox Populi que los iban a detener, por qué no lo siguió? Pero te puedo decir que luego de ese allanamiento a principio de mes, el 6 de agosto, fuimos a la casa de Germán Quisca el día del allanamiento, lo encontramos, y él nos dijo a nosotros, habrá sido la primera nota que dio, porque le caímos en caliente, de que se ponía a absoluta disposición de la justicia, nos adelantaba de que iba a presentar su renuncia en la búsqueda de deshacerse de los fueros y de ponerse, insisto, a entera disposición, palabras de él, de la investigación judicial. Entonces no me voy a intentar defender al sistema judicial y a la policía local, pero estamos hablando de un diputado provincial, una figura pública, claro, un hombre que desde el primer momento dijo: quiero que me investiguen, necesito limpiar mi nombre. Por ahí era difícil pensar de que pueda desaparecer así nomás. Sí puede haber algo de negligencia, no creo que sea todo el que lo tenga que decir, pero en principio era raro, con todo, o con los gestos que él daba para con la investigación judicial, de que él pensar de que él se pudiera profugar. Ahora con el diario del lunes sí son otras cosas las que nos quedan claras de otros movimientos. Por ejemplo, Liliana, quiero hacerte referencia a unos videos que encontramos. Justamente después del allanamiento, nos pusimos a investigar sobre el tema, y en un canal de YouTube personal de Germán Quisca encontramos una serie de 8 videos infantiles, Magia con el trío Germán se titulan, y nada, en un principio si los veías te parecen dos tipos grandes, él y el hermano, tratando de ser simpático con niños a través del video, pero claro, con el diario del lunes y con la información del tipo de archivos que se encuentran en poder de estos tipos, claro, los especialistas dicen: esto es el tipo de artimañas, de tretas que hacen estos enfermos para captar a posibles víctimas. Así que todo toma otra connotación, todo toma otro color, y para ser concreto, lo que todo el mundo quiere acá es que estos tipos aparezcan. Ahora, Fernando, esta causa es iniciada no por una investigación que surge en la provincia de Misiones, sino por una operación denominada Guardianes Digitales de la Niñez, y esta operación fue organizada por organizaciones que trabajan justamente, ¿no?, en este tipo de delitos, cuando estamos hablando que las víctimas son niños y niñas víctimas de delitos de agresión sexual infantil, por organizaciones que tampoco son de nuestro país, sino que trabajan a nivel internacional. Dieron el alerta y la investigación comenzó en Buenos Aires, y que ordenó 8 allanamientos en total, 2 de ellos creo que en la ciudad de Buenos Aires, 4 en provincia de Buenos Aires, 1 en Misiones, en Apóstoles, así es como llegan a los hermanos Quiscas, y otro en la provincia de Tucumán. ¿Es así la información o estoy dando alguna información errónea, datos erróneos? Es correcto.
una investigación iniciada por organizaciones que se dedican a esto, a explorar, a rastrear y posteriormente a denunciar el contenido enfermizo de estas personas, una organización que trabaja sobre la explotación infantil. Y en aquel procedimiento que marcás a principio de año fue un trabajo multinacional, porque se trabajó en El Salvador, Colombia, Perú, Chile y en Argentina, a donde se le pidió una mano a través de la Embajada de Estados Unidos, una mano, un requerimiento a la fiscal especializada en delitos informáticos de la ciudad de Buenos Aires, Daniela Dupuy, que fue la que le pidió a la Policía Federal. Entonces recordemos que allane este domicilio de la familia Quisca febrero de este año. Después fue que este material fue analizado, el que estamos dando cuenta, los 603 archivos con material de abuso sexual infantil, y que son los que despiertan el interés. La fiscal Daniela Dupuy le pasa la información al juzgado de instrucción 4, Miguel Ángel Faría, que fue el que toma la causa, la investigación toma la posta y ordena el allanamiento de principio de este mes, del 6 de agosto, hasta ahí la cronología. Ayer el desafuero del diputado, y hoy todavía no los pueden encontrar, ni a él ni a su hermano Sebastián. Es decir, pasa, digamos, a jurisdicción del juzgado de instrucción de Apóstoles por competencia territorial. Ahora, de ese allanamiento a principios de año, mejor dicho, en el mes de febrero, creo que la fecha fue el 28 de febrero de este año, allí es cuando detectan la existencia de este tipo de material de explotación sexual infantil en los dispositivos del hermano de Sebastián solamente y no de Germán, del diputado. No. ¿O de ambos? De ambos. En ese allanamiento se logra el secuestro de varios dispositivos, entre los cuales había una computadora. En la casa del papá de Germán había una computadora de Germán. Lo saben porque cuando empiezan a investigarla encuentran abierto el Facebook, los perfiles, el mail que da origen al perfil general de la compu. Todo estaba a nombre de Germán Quisca. En la casa de su hermano Sebastián, sí. En la casa de su hermano, de su papá Leonardo, sí. Pero era la compu de Germán Quisca. Así que lo que se pudo saber la justicia es que ambos hermanos están involucrados en esta aberración. ¿Y por qué se tardó tanto? De febrero que se ordenó ese allanamiento, secuestraron todos los dispositivos, y cuando comenzaron a abrir los dispositivos que encontraron todo este material, ¿no? Y además también chats intercambiados con otras personas donde de manera muy expresa hablan de agresión sexual a niños de 5 años, ¿no? ¿Por qué tardaron tanto de febrero a ahora recién a ordenar la detención y de solicitar el desafuero? Liliana, creo que puedo responderte de la llegada de la investigación a Misiones hasta el allanamiento acá, porque del allanamiento de febrero no sabemos a ciencia cierta. No responderte esto, me olvidé, no sé cuánto tardaron los peritos en abrir las computadoras, no sé si lo hicieron hace 2 semanas porque la tenían apilada, o si lo hicieron de inmediato y tenían la información guardada. No sé si tardaron en abrir los archivos porque era complicado, o no sé si demoraron porque estaban haciendo otras cosas. No sé. Sí sabemos a ciencia cierta, o por lo que conocemos, es de que una vez que esa información y esas pericias que son tan contundentes llegaron a manos del juez federal, del juez provincial, del juez Miguel Ángel Faría, de inmediato él ordenó ese allanamiento de principio de mes. Entonces no vivo a responderte aquí. No sé qué pasó entre febrero y agosto. No sé si fue la demora de la justicia federal y por cuál razón fue. Sí sabemos que desde que llegó este material acá a manos de la justicia provincial, se actuó con la celeridad que cuentan. ¿Es una familia conocida en Apóstoles, y a qué se dedicaba antes de acceder a una banca legislativa provincial? Apóstoles es un pueblo muy chico, los Quiscas son conocidos, como básicamente dicen ahí, nos conocemos todos. La familia Quisca, papá Leonardo y Sebastián, el hermano mayor, tienen una pizzería en el centro de Apóstoles, que fue también producto de allanamientos en el febrero y ahora en agosto también. Y Germán, hasta lo que sabíamos, compañero de secundaria de Pedro Puerta, trabajaba hasta antes de asumir su banca en una de las empresas de los Puertas.
Bueno, escuché decir también, ya no recuerdo a quién, que probablemente esto sea el principio de una madeja que comienza a desatarse. A nosotros, una alta fuente judicial nos dijo anoche, posterior a que volvíamos de Apóstoles y que no lo encontrásemos tampoco nosotros a los quistas, nos decía esta fuente judicial, queríamos saber qué iban a encontrar en el peritaje que en este momento están haciendo en la computadora de Germán Quisca, el diputado, secuestrada ahora en agosto. Estamos hablando que todo esto de material era lo secuestrado en febrero. ¿Qué van a encontrar ahora? Le preguntábamos a la fuente judicial, a la computadora que secuestró ahora, y nos decía, para resumir, esto es tan solo la punta del iceberg. Bueno, terrible, realmente. Increíble, ¿no? Para aclarar, este partido Activar, al que pertenece Quisca y que es el partido al que pertenece Pedro Puerta, forma parte de la alianza oficialista gobernada que gobierna la provincia de Corrientes, del Frente Renovador. ¿De Misiones querés decir? De Misiones, perdón, de Misiones. No, en absoluto, por el contrario, son de los más destacados opositores. Pedro Puerta representaba, si se quiere, el único atisbo de fuerte oposición que podía tener el Frente Renovador, en absoluto. Sí son aliados. Pedro Puerta decidió mover su ficha legislativa, su diputada nacional, al bloque de la Libertad Avanza en el Congreso de la Nación. La única diputada que tenía Pedro a nivel nacional, desde su espacio Activar, la sacó del bloque de Innovación Federal, estaban con Pichetto, y se fueron decididamente, fueron de los primeros legisladores que se sumaron extra libertarios al bloque de la Libertad Avanza. Así que ese es el perfil, si se quiere, de Activar y de los Puerta hoy. Fernando Rumi, muchísimas gracias por la información. Un gusto siempre hablar con vos, Miguel. Muchas gracias, que tengas buenas noches, Fernando. Periodista de Misiones, del diario digital La Voz de Misiones. A ver, voy a leer textualmente nada más que algunas líneas, porque es muy fuerte la información que se encuentra en el expediente. Asimismo, y continuando con el análisis, se encuentra una carpeta denominada Germán PIC, ubicado en el escritorio del dispositivo, que cuenta con subcarpetas donde se ha hallado material de abuso sexual infantil, tanto en formato de fotos como en videos, archivos de videos de una persona de sexo femenino que, según lo que expresa la misma en el video, tenía 16 años. Se pudieron visualizar, continúa diciendo en otros párrafos el informe, esto es ya el peritaje, las pericias que se hicieron cuando ya se pudieron abrir los distintos dispositivos, ¿no? Se pudieron visualizar gran cantidad de archivos con material de abuso sexual infantil, varios archivos de videos de prácticas zoofílicas que involucran a menores con una edad presuntiva inferior a 13 años en actos sexuales con animales. Se han podido hallar videos con el mismo contenido, acompañando en dicho informe fotografías de archivos localizados. Se advierte que el usuario Germán Quisca registra un parámetro de explotación que se repite al momento del intercambio de archivos, relacionando búsquedas con patrón específico relacionado al incesto
y búsquedas específicas de material de abuso sexual infantil, inclusive material de menores practicando la zoofilia. Sus exploraciones redundan en la selección de características abusivas intrafamiliares, como así también prácticas zoofílicas bajo los nombres hermana, hermano, sister, brother, madre, padre, familia, niñera, etc. En el caso de este usuario, Germán Quisca, se puede determinar que él mismo distribuye los archivos descargados de material de abuso sexual infantil. Además, se han encontrado coincidencias en archivos aliados en otro dispositivo y los archivos denunciados por la Unidad Federal Especial, ¿no?, en este tipo de delitos. Y en cuanto a su hermano, Sebastián Quisca, dice: en la intervención, no voy a dar los nombres de los lugares en donde se encuentran y se distribuyen y se acceden a estos tipos de materiales, ¿no? Pero el informe dice, en cuanto al hermano, Sebastián Quisca, en dicha web, el usuario tal realizó la pregunta, escuchen esto: ¿es apropiado que una hija mayor comparta la cama con el padre? Asimismo, en el informe se pueden visualizar chats de WhatsApp entre Sebastián Quisca y distintos usuarios. Chat de WhatsApp entre Sebastián Quisca y un usuario que acá están todos detallados, los números, los nombres, pero que no lo voy a decir, en donde Sebastián Quisca dice alguna de las conversaciones, ¿no? Yo me bajé una app para ver nenitas de 12 años. Y la otra persona le contesta, vos me pasaste una vez y tenía como 7. No puedo seguir leyendo lo que dice. Realmente, fuertísimo. Fuertísimo. Sebastián Quisca en otra conversación dice, quiero la de 14. No sé cómo, pero siempre zafo. Otra conversación dice, por Dios. No, es irreproducible decirlo al aire. En una conversación dice, la voy a esperar 5 años, porque en anterior comentario dice que la nena tiene 5 años. Entonces le dije que la voy a esperar 5 años más. Y dice, ay Dios, me tengo que sacar esta adicción a las menores, pero me gustan. Por favor. En cuanto al historial de búsqueda en Internet, me voy a salir de estas conversaciones porque son aberrantes. En cuanto al historial de búsqueda en Internet, en distintos sitios web de contenido pornográfico se observó que se repite continuamente la exploración de contenido relacionado a la zoofilia. Existen una serie de videos eliminados que no pudieron ser visualizados,
pero dan cuenta de ser archivos con contenido de material de abuso sexual infantil de acuerdo al nombre de los mismos. Las conductas descriptas y la utilización de Internet y otros medios de comunicación para su cometido se ven, en su mayoría contempladas en los artículos tanto y tanto del Código Penal, el cual considera delito a la tenencia, facilitación, distribución y producción de imágenes de explotación y abuso sexual infantil, agravando la pena en aquellos casos donde la víctima sea menor de 13 años. Y ahí el juez dice: considero que el fundamento de esta figura penal que reprime la tenencia de imágenes de explotación y abuso sexual infantil es que hay otro afectado, y ese otro afectado es un niño abusado sexualmente. Se sanciona la tenencia de ese material no solo porque se vulnera la integridad e indemnidad sexual y psicofísica cuando los niños son filmados y expuestos a escenas de contenido sexual, sino porque cada vez que acceden a esa imagen se los revictimiza. Por lo tanto, todo acto de pornografía infantil implica necesariamente un abuso sexual infantil. Y ahí continúa argumentando, ¿no? Por eso, dice el juez, el Estado debe ejercer su potestad punitiva cuando son víctimas de delito. Se debe investigar, juzgar y sancionar estas conductas ilícitas y a sus responsables con el máximo rigor legal. Bueno, disculpen que compartí de manera explícita y expresa, esto está en el expediente, esto está en el expediente judicial, pero es necesario para tomar conciencia de la realidad, de la brutalidad, de la dureza, de lo aberrante, del horror, pero son personas que conviven entre nosotros en la sociedad, conviven con nosotros, y aquí tenemos a una persona que desde el año 2021 fue elegido legislador provincial en Misiones y ocupaba hasta ayer una banca en la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones. Por eso me tomé el atrevimiento de leer de manera expresa y explícita lo que está en el expediente. Esto que acabo de leer y muchísimo más está en el expediente, que no lo puedo leer así al aire porque es horroroso. Lamentablemente todavía no podemos dar la noticia que este legislador misionero, Germán Quisca, y su hermano Sebastián Quisca ya hayan sido detenidos y se le aplique, como lo que dice el juez, todo el peso y el rigor de la ley, y el Estado debe estar presente en su máxima expresión punitiva. Ahora no entiendo por qué dejaron pasar tantos meses desde el 28 de febrero, en que hicieron el allanamiento en el domicilio del padre de Quisca, donde hallaron todos estos dispositivos, fueron secuestrados, y por qué recién ahora se solicita el desafuero y la detención. Febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto. ¿Por qué 5 meses? Si es porque no podían abrir los dispositivos, pero pasaron 5 meses. Pero lo importante es que está la orden y está la determinación por parte de la justicia de la provincia de Misiones, como lo dice el juez en el escrito, de aplicar todo el rigor punitivo del Estado y también en la pena que se le aplique por tan aberrantes delitos cometidos. Nos vamos a una cortina musical para tomar un poquito de aire después de
de este tipo de información que nos toca dar al aire, ¿no? Y una tanda y al regreso un tema que no es... nos vamos a distender con otro tema, ¿no? Después de semejante tema que acabamos de abordar y de informar.